Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Amén. En esta tarde, amados, quiero compartirles sobre el tema la observación de un santo carácter. Amén. El tema que el Señor me ha regalado en este momento para compartir, tomando en cuenta algo que es muy bíblico, algo que es directamente en el propósito de Dios, y es que Dios observa desde el cielo toda la tierra. Y hay algo importante en esto: cuando Dios observa la tierra, el versículo que hemos tomado y que hemos leído nos dice que Dios mira la tierra, pero es para mostrar su poder y su favor a aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. De manera que cuando Dios mira la tierra, Dios lo hace para observarnos. Pero hay algo hermoso, y es que Dios observa nuestro carácter. Y mira nuestro carácter, lo observa, lo analiza, para de ahí Dios mismo dar un resultado si tenemos un carácter fiel, un carácter santo, o si tenemos un carácter liviano, un carácter flexible. Y quiero recordarles, amados, a manera de introducción del tema, que el rey Asa fue un rey bueno en Israel. Fue un rey que hizo la voluntad de Dios en una gran parte de su vida. Y cuando en momentos necesitó el favor de Dios, Asa supo invocar a Dios. Y cuando él invocó a Dios, Dios vino en su ayuda. Y hasta aquí da una enseñanza muy hermosa, muy bonita, la gran importancia de uno tener una dependencia de Dios y en el momento de necesidad buscarlo. En el momento de necesidad clamar a Él. Esa fue la vida de Asa en sus primeros años de reinado. Pero en un momento difícil, en un momento cuando vinieron unas amenazas por parte de los enemigos y algunos reyes se unieron y vinieron en su contra y vinieron amenazándolo y desafiándolo y armando un ataque en su contra, entonces en ese momento el rey Asa falló en su carácter fiel. En ese momento él dejó de confiar específicamente en Dios. Amados, el capítulo que hemos tomado de la palabra, el versículo 2 dice, capítulo 16, verso 2, dice que Asa en su desesperación, en su afán por obtener ayuda, hace lo equivocado. El versículo 2 dice, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Asa echó mano al tesoro que había en el templo, al oro y todo el beneficio que había allí, el oro y la plata, también lo que había en la casa real, y lo puso en las manos del rey Ben-Hadad, diciéndole, haga alianza conmigo. De otra manera estaba como comprando ayuda, estaba comprando ejércitos, estaba de esta manera buscando cómo protegerse y cómo proteger la nación, pero haciéndolo con medios humanos. Efectivamente, el versículo 3 dice que fue aceptada su oferta. Vinieron los ejércitos y estuvieron a su favor, estuvieron a su lado. Pero en este sentido, el rey Asa estaba flaqueando en su carácter. Dejó de confiar en Dios para poner la confianza en el hombre. Dejó de confiar en Dios para poner la confianza en los ejércitos que vendrían a ayudarle. Allí su carácter fiel tuvo una equivocación, un error. Y si podemos darnos cuenta en la palabra, a consecuencia de esto, él fue confrontado por Dios. En los versículos 7 en adelante, dice que vino el vidente Ananí, un profeta de Dios, un hombre de Dios, y vino a confrontarlo con esta palabra. Versículo 7 dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria
y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Habían unas consecuencias. Y el profeta le habla de una manera tan hermosa. El versículo 8 nos muestra cómo le recuerda un panorama. Mire, yo les quiero decir algo, amados. Nunca olvidemos lo que Dios hace por nosotros. Las experiencias pasadas, los momentos cuando Dios nos ha ayudado, son hoy un gran soporte para nuestra fe. Son un gran soporte para esta batalla. Si Dios hasta aquí nos ha ayudado, hay que tener fe y seguir creyendo que nos seguirá ayudando. Que si hemos pasado momentos difíciles y Él no nos ha dejado en vergüenza, Él no nos dejará en vergüenza. Él seguirá ahí para darnos la ayuda a su debido tiempo, en su debido momento. Lo que debemos hacer es clamar a Dios. Mire, el vidente le recuerda al rey Asa algo y el versículo 8 dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Era una gran verdad, era un ejército enorme. Los solos etíopes se contaban con más de 1 millón de hombres diestros en la guerra que habían venido anteriormente a pelear contra Asa y contra el pueblo de Israel. El versículo sigue diciendo: con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Mire, amados, no hay batalla grande, no hay ejércitos grandes, no hay problema grande que Dios no pueda enfrentar y derribar por mostrar su poder y su favor en aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Amados, nuestras batallas, nuestras luchas están en las manos de Dios. Lo que usted y yo anhelamos y deseamos de Dios, todo esto está a los pies de Dios. Confiemos en Dios. El apoyarnos en Dios, el confiar en Dios tiene un gran resultado, porque si bien les recuerdo, Dios observará nuestro carácter. Y mientras nosotros no dejemos de confiar en Dios, Dios nos está observando. Y la vida de la fe, la batalla de la fe, la vida de un verdadero cristiano no se prueba porque fue fiel un día, o porque fue fiel 2 días, o porque se mantuvo fiel 1 año o 2 años. No. La vida fiel, el carácter fiel y santo de un hombre de Dios se prueba porque pasan años y años y años y ahí sigue siendo fiel. Y en muchos años, en una larga vida, viene un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Uno experimenta muchas bendiciones, amén. Pero también uno experimenta muchos sinsabores en la vida, muchas desilusiones, muchos golpes. Quizás uno en el largo transitar, uno ve muchas cosas en las cuales uno pudiera decir: por causa de esto voy a dejar de ser fiel, ¿verdad? Por causa de esta prueba, por causa de este ataque que tuve, por causa de esta desilusión que pasé. Pero amados, con todo y eso, cuando hay un carácter fiel, pase lo que pase, uno sigue dependiendo de Dios. Y esa dependencia de Dios, un día Dios la recompensará. Esa espera en Dios un día tendrá resultados. Aquí el rey Asa falló. El rey cometió un error, pero esto nos sirve para nosotros aprender y que Dios nos ayude a mantenernos fieles y a mantener un carácter santo y fiel delante de Dios. La observación de Dios es permanente, porque dice el texto: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Oye, qué lindo, cómo es Dios mirando hasta aquí, ¿verdad? Observando el mundo. Pero Él no lo observa para mirar a ver quién tiene más dinero, quién tiene menos, o para ver quién construyó mejor el edificio. No, Dios observa la tierra es para mirar a los fieles. Dice que para mostrar su poder y su favor a aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Qué importante que Dios conoce a sus fieles. No sé cuántos nos podemos gozar por esto. Dios conoce a sus fieles. Dios sabe quién es fiel. A veces uno puede estar siendo fiel y nadie se da cuenta. Dios sí se está dando cuenta. Amén. Qué bonito esto, ¿verdad? Que uno a veces hace cosas para Dios y uno dice: pero ¿sería que sí lo notó alguien? Puede que nadie lo notó, pero Dios sí lo notó.
Quiero recordarles algo en la palabra, mis amados. En el Salmo capítulo 34, versículo 15, hay una expresión de la palabra muy hermosa referente a los fieles. Y este Salmo número 34, versículo 15, es un salmo muy amado por el pueblo de Dios. De hecho, es una oración importante que presentamos delante del Señor, una oración de confianza. Pero el versículo 15, hay una declaración de la palabra que quiero que usted y yo la observemos, la tomemos en cuenta y la apliquemos a nuestra vida. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Y como los ojos de Jehová están sobre los justos, dice que sus oídos están atentos. Alabado su nombre. Están atentos al clamor de ellos. Amén. Dios nos observa. Dios oye nuestro clamor. Alguien dirá, y entonces la respuesta, ¿cuándo? Amado, Dios sabe cuándo. Dios sabe en qué momento. Y Dios nos va a dar la respuesta en el momento más oportuno, más preciso. Dios nos prepara para que cuando nos dé la respuesta, de verdad podamos disfrutar de esa bendición, de esa respuesta de parte de Dios. El Salmo número 113, otro salmo importantísimo de la palabra que nos bendice, y quiero que en este momento esta palabra le pueda bendecir como me bendice a mí, porque cuando yo comparto esta palabra es porque la he estudiado, la he meditado, y a mí me bendice esta palabra. Amados, allí en lo secreto, en la soledad, cuando estamos allí en la casa, quizás en las horas de la noche o en las horas de la madrugada, que uno se arrodilla por un momento delante de Dios y uno dice, pero nadie se dio cuenta, ni aún los que están en la casa se dieron cuenta, pero hay algo, Dios se está dando cuenta, Dios está mirando, Dios ve nuestra fidelidad, nuestra entrega, ese carácter de entrega, de búsqueda de Dios, porque a Él lo buscamos, porque lo necesitamos, también porque lo amamos, también porque esperamos de Él todos los días su ayuda, su bendición. El Salmo 103, el verso 5 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Amén. Esto es reconocido bíblicamente. Los apóstoles decían de esta manera, el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Esta declaración aquí también está dicha, que Dios está sentado en su trono y se le pone en alto y se le da un encomio de exaltación y de grandeza para Él, diciéndole, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Quiere decir, por encima de Dios no hay nada, Él es único. Moisés lo dijo, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Pero siendo el Dios soberano, el Dios grande del universo, dice que Él se humilla. Él mismo lo hace de su cuenta. Él se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Para qué Dios se humilla a mirarnos? Para observar nuestra condición y entonces trabajar a nuestro favor. El versículo dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. El muladar habla del basurero, de la escoria, y desde allí Dios levanta aquel que confía en Él. Dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios es maravillosamente bueno, mis amados. La observación del santo carácter está visto desde el cielo, y Dios mira su gente, Dios mira a sus hijos, Dios mira a sus hombres, sus guerreros que hay aquí. Les quiero mostrar el ejemplo y la observación de Dios a un hombre que no tiene manuscritos, no tiene un libro como tal en la Biblia para mencionarlo como San Mateo, como San Marcos o Lucas, o en fin, o como las cartas paulinas o como los profetas. No, este hombre del que les voy a mencionar, aparentemente pareciera que fue un hombre que vivió en el anonimato, que poco se conoció de él, pero lo poco que se habló de él da una biografía grande de cómo Dios observaba desde el cielo el carácter de este hombre
y Dios daba testimonio de este hombre. Y quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, hay algo extraordinariamente bonito, bueno, de cómo Dios se glorifica a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, de aquellos que confiamos en Dios. El capítulo 2 de San Lucas, y ya estamos, me confirman, mis amados. El versículo 25 dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Detengámonos un momentico acá y ya continuamos con la lectura, mis amados. Me parece sorprendente ver que había en Jerusalén un hombre observado por Dios, ¿verdad? Y por eso Dios inquietó al escritor de este evangelio para que diera el testimonio de ese hombre y dijera: oye, allá en Jerusalén había un hombre que se llamaba Simeón. Yo le quiero decir algo, amados. Habían muchos hombres en Jerusalén y muchas mujeres también, pero Dios se detuvo a dar testimonio de uno en especial. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un carácter santo, un carácter fiel delante de Dios, un carácter que lo mantuvo por años. Ya era un anciano, pero él se había mantenido por años. Según el contexto, ahorita que sigamos leyendo nos damos cuenta, fue un hombre que se mantuvo por años creyendo en Dios, dependiendo de Dios y esperando en Dios. Qué bonito esto, ¿verdad? Que pase el tiempo y nosotros sigamos creyendo en Dios, sigamos dependiendo de Dios y sigamos confiando en Dios. La palabra dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. De hecho, quiero recordarle algo. El nombre Simeón significa Dios oye. Y este es un vivo testimonio de que Dios oye. Amados, y Dios nos oye. Su nombre y el mío también puede figurar delante de Dios con ese significado de que Dios oye, porque quizás nosotros podemos dar testimonio de que Dios nos ha oído. Habrán muchas oraciones que Dios nos ha dado respuestas, aunque algunas no, Él sabe la razón, pero muchas Dios nos ha dado la respuesta, ¿verdad? Dios ha sido fiel. Y es que Dios es fiel porque esa es su promesa. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Pero también nos dice en su palabra: pedid y se os dará. Por eso Él nos abre esta puerta maravillosa de la oración para que lo busquemos a Él, pero que lo busquemos creyendo. Por eso es necesario cuando oramos creer que Dios nos va a dar la respuesta, que Dios está atento para respondernos. Cuando usted y yo oremos, recordemos este salmo que les mencionaba, el Salmo 34. Dice la palabra que claman los justos y Jehová los oye. Esa es una verdad de Dios, Dios nos oye. Y continuando de este personaje nombrado Simeón, la palabra dice que este hombre era justo y piadoso. Dios está dando un testimonio aquí de un personaje que es fiel delante de Él, ¿verdad? Un hombre que tiene un carácter muy agradable delante de Dios, un carácter santo, un carácter fiel. Pues Dios mismo dice a través de este testimonio de la palabra que Simeón era un hombre justo y piadoso. Esto aplica en dos áreas importantes de la vida en las que es necesario demostrar la vida cristiana de esa manera. Esto significa que este hombre era justo en el trato con los semejantes, en el trato con los demás hombres, pero que era piadoso en el trato con Dios. Qué bonito esto, ¿verdad? Dos cositas muy agradables delante de Dios y muy esenciales y también agradables en nuestra vida. Que seamos justos en el trato con los que nos rodean, pero que seamos justos en el trato con Dios. Porque yo les recuerdo algo, mis amados. Hay personas que son piadosos. Para con Dios tienen un trato muy especial, pero para con los semejantes tienen un trato muy duro,
muy rudo, muy cruel. A los demás los tratan con dureza. Aún en la misma casa, con su misma gente, con los suyos, a veces el trato es no simplemente un trato, sino que ya se convierte en un maltrato. Todo es con palabras groseras, con regaños, con indirectas fuertes, con desprecios. Aunque puede que dentro de la iglesia sea una persona piadosa. Pero resulta que este personaje, este hombre llamado Simeón, de quien estamos hablando, él tenía esas dos cualidades. Él era justo y era piadoso. Pero ¿por qué era justo y piadoso y por qué tenemos ese testimonio? No porque Simeón lo estuviera diciendo, sino porque Dios está dando testimonio de él. Pero hay algo más en este personaje. El versículo dice: y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Esto da a entender que este hombre esperó, oró y creyó que Dios un día iba a traer bendición a su pueblo. Amén. Creo que es la fe bienaventurada de un fiel cristiano. Esperar, orar y creer. O se lo digo en el otro orden: orar, creer y esperar. Orar, creer y esperar, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo aquí en nuestro país. Estamos orando, estamos creyendo, pero también estamos esperando. Esperando que Dios traiga consolación a nuestro país. Esperando que Dios traiga bendición a nuestros habitantes aquí en Colombia. Esperando que Dios intervenga, y la intervención de Dios, amados, lo más grato, lo más maravilloso y bienaventurado es que empiece Dios bendiciendo su obra, su iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy una de las personas que creo firmemente que la solución de un pueblo, que la solución de una ciudad, que la solución de un país no lo tienen los candidatos que están buscando votos para desempeñar puestos y cargos allí al mando en el estado del país, sino que la solución está en que Dios bendiga a su pueblo. ¿Y cómo Dios puede bendecir a su pueblo? Trayendo un avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? Un avivamiento es que las personas corran a los templos a buscar de Dios, arrepentidos, pidiendo misericordia. Si los habitantes de una ciudad, de un país, corriésemos todos a implorar el favor de Dios, dice la promesa de la palabra, que Dios nos oiría desde los cielos y sanaría nuestras tierras. Esa es la solución. Pero puede que como Simeón, seamos pocos los que estamos orando, creyendo y esperando, pero por esos pocos Dios intervendrá, por esos pocos Dios se glorificará, porque por este hombre que esperaba la consolación de Israel, pues Dios le concedió el privilegio de ver lo que él esperaba, lo que él quería ver. Yo lo diría de esta manera: bienaventurada esperanza de Simeón. Bienaventurada esperanza para aquel que quiere alcanzar una bendición y no flaquea en fe, sino que cree y espera, y un día verá el resultado de su fe. Quiero mostrarles un versículo de la palabra allí en el libro del profeta Isaías. Hay una expresión profética de la palabra y una expresión de bienaventuranza para aquella persona que espera en Dios. Capítulo 51 del libro del profeta Isaías, el versículo 3 dice la palabra, y relaciona muy bien con la espera de Simeón. ¿Qué era lo que esperaba Simeón? Él esperaba la consolación de Israel, esperaba que viniera un consuelo de Dios. Y yo creo que todos aquí en la tierra, en todo momento vivimos esperando ese consuelo de Dios, ¿verdad? Esa bendición de Dios. El versículo 3 del capítulo 51 del profeta Isaías dice: ciertamente, oiga esta palabra y quiero que usted, mi amado hermano, mi hermana,
puedas recibir esta palabra y puedas ser bendecido con esta palabra. Dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Esta es una palabra dirigida a Sión, dirigida al pueblo de Dios especialmente. Pero yo le quiero decir algo en esta tarde, mis amados. Usted y yo somos pueblo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Somos los redimidos de Dios. Por lo tanto, esta palabra también es para nosotros. Jehová nos consolará. El texto lo dice ciertamente, y yo le diría, ojalá pudiera mencionar el nombre de cada uno. Ciertamente consolará Jehová, y ahí iría su nombre. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Aquello que nosotros vemos que no tiene cambio, que no tiene solución. Mire, Dios está prometiendo cambiar un desierto por un paraíso. No sé si usted puede entender esa verdad de Dios. Dios puede hacerlo. Cambiar un desierto en un paraíso. Dios lo puede hacer. Mire, Dios es un Dios de propósitos. Es un Dios que trabaja y trabaja muy bien. Quiero recordarle algo. A consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel, a consecuencia de la rebeldía, Dios había hablado unas palabras de que el pueblo sería esparcido por el mundo, y efectivamente así sucedió. El pueblo judío salió huyendo de su propia nación a diferentes lugares del mundo, y el pueblo de Israel, el territorio de Israel, quedó en desolación y fue convertido en un desierto. Para el año 1948 se le volvió a dar el nombre de Israel como nación. Otra vez Israel nació. Pero cuando los judíos comenzaron a regresar a Israel, Israel era un desierto. Estaba totalmente acabada la vegetación en Israel, todo en desierto. Pero Dios permite al pueblo de Israel que comiencen a sembrar árboles. Y ellos siembran árboles de olivo. Y se dice que actualmente hay 12 millones de árboles de olivo plantados en Israel. Quiere decir que Israel ya está floreciendo, Israel ya está en el ambiente que Dios habló y profetizó, el tiempo cuando Israel florecería, cuando Israel sería todo un plantío. Y todo esto habla de que el cumplimiento de la palabra ha llegado a su efectividad, se ha cumplido la palabra. Y todo esto habla también y apunta al consuelo de Dios para su pueblo, lo cual se refiere al rapto de la iglesia, porque Israel nos está dando las señales de que pronto la iglesia nos iremos de esta tierra. De manera que entonces tiene sentido la palabra cuando dice que Dios consolará a su pueblo. Simeón esperaba la consolación de Israel, que era lo que él estaba esperando. Él estaba basado en unas palabras proféticas que Dios traería un Salvador. Y él creía que Dios le concedería a él ver ese Salvador. Yo quiero decirle algo, mis amados. El apóstol Pablo en su época esperaba el rapto de la iglesia. Porque él lo dice en Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero el apóstol dijo algo: y nosotros los que vivimos. Él se incluyó en su época. Eso da a entender que el apóstol esperaba que para su época la iglesia fuera raptada. Pues ha pasado ya 2000 años y no ha sido el rapto todavía. Pero lo que le quiero yo decir es, si el apóstol lo esperó en su época, hoy que las profecías están cumplidas, nosotros debemos esperarlo con más alegría, con más regocijo, porque está pronto a suceder
esta palabra profética que la iglesia será raptada en un abrir y cerrar de ojos. Y así como Simeón esperaba ese momento, amados, ese momento viene. El pueblo de Israel esperó mucho tiempo al Mesías, esperó mucho tiempo ese libertador, ese salvador. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Simeón esperaba la consolación de Israel, pero había algo: el Espíritu Santo estaba sobre él. Volvía a San Lucas capítulo 2 versículo 25. Simeón disfrutó de lo que la iglesia disfruta hoy, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra que el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. De manera que Simeón, aunque ya era un anciano, él decía: pero yo tengo una promesa, yo tengo que ver esa promesa cumplida. Amados, cuando tengamos una promesa de Dios, esperémosla, que Dios nos la va a conceder. Él esperó, el Espíritu Santo lo guió. El versículo 25 dice que movido por el Espíritu vino al templo. Y esto me da gozo, me da alegría, amados, porque el Espíritu Santo hace un trabajo muy bonito. El Espíritu Santo es el que motiva para que las personas se congreguen, para que las personas vayan a buscar de Dios. Los templos donde se adora a Dios son el lugar correcto para que las almas vengan, y quien puede traer las almas es el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos de esta manera una opción, una oportunidad muy hermosa, y es pedirle al Espíritu Santo que mueva las almas y que las traiga a los templos. Que las almas vengan en su oración, en mi oración, arrodillémonos y digámosle: Espíritu Santo, por favor, trae las almas, trae a los descarriados, trae a los que se han apartado, pero aún los que no conocen de Dios, tráigalos, porque este trabajo lo hace es el Espíritu Santo. En San Juan dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí estamos viendo el testimonio de la palabra, que el versículo 27 dice que Simeón vino al templo movido por el Espíritu Santo. Qué hermoso que nosotros vayamos al templo porque somos movidos por el Espíritu Santo. Y estando allí fue que obtuvo la promesa. Dice la palabra: movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo. El versículo 26 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hay algo aquí grande, y ya termino con esto, mis amados. Simeón, cuyo nombre significa Dios oye, cuyo carácter es declarado por Dios justo y piadoso, y cuya confianza lo llevó a esperar el tiempo que fuera necesario. Él no se cansaba allí. No sé si usted se imagina esta escena. Pasaban y pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años, pero Simeón seguía allí esperando en el templo. Yo tengo que ver la promesa cumplida, yo tengo que ver el Salvador. Pero oye, no solo lo vio. ¿Cuál fue la experiencia última de Simeón? Tuvo el privilegio de cogerlo y tenerlo en sus brazos, alzarlo. No sé si usted siente el gozo que yo siento. ¿Sabe lo que significa alzar ese bebé? Ese no era cualquier bebé como cualquiera. Este era el Hijo de Dios, el enviado del cielo, el que había nacido por obra del Espíritu Santo. Ahora estaba en las manos de un anciano, porque había esperado en Dios. Amados, esperemos en Dios, que lo más grande del cielo, lo más maravilloso de Dios será puesto en nuestras manos si esperamos y dependemos de Dios. Qué dicha más grande para Simeón saber:
Si el Espíritu Santo le había revelado todo aquí, el Espíritu Santo le reveló y le dijo: ese bebé que usted tiene en sus manos, que tuvo el gozo de alzarlo y de presentarlo, Él es el Salvador del mundo. Tenía mucha razón las palabras cuando Él dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque otra cosa más grande no se puede alcanzar. El lograr tener la salvación abrazada es lo más grande. Y usted y yo, que tenemos a Cristo, lo tenemos abrazado, tenemos lo más grande, tenemos lo más valioso. Vivamos agradecidos con Dios. Que Dios mira nuestro carácter, que Dios mira nuestra vida. Y Él sabe que hemos tenido y hemos llevado un carácter fiel, que nunca lo vamos a dejar a Él, que nunca nos vamos a apartar de Él. Que Dios nos ayude, mis amados, porque nosotros amamos al Señor aquí y en la eternidad. Le seguiremos siendo fieles hasta que Él venga por nosotros, hasta que sea el rapto de la iglesia. En realidad estamos en sus manos. Estemos de pie y démosle gracias al Señor, porque Él es bueno.